Seguramente por alguna razón no se han podido conectar, ¿o no? Y bueno, en vista de que ya yo creo que dimos el tiempo suficiente como para que se pudieran conectar, vamos a iniciar la presentación y bueno, pues vamos a compartir la pantalla. Espero que se vayan conectando conforme vayamos empezando. Voy a quitar la cámara porque pues, no tiene ningún caso que la tengamos lista y bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, pues el día de hoy, en nuestra última sesión, y por cierto, pues agradezco mucho sus asistencias y agradezco mucho sus comentarios en nuestro grupo de WhatsApp y espero que pues los contenidos que hayamos eh, establecido para los diferentes temas hayan sido de su entero agrado y pues no me queda más que darles las gracias por su participación dentro de estos 6 sábados que tuvimos a gusto darles clase y gusto conocerlos. Y pues no queda más que quedar a sus órdenes si en algún momento tienen alguna duda respecto de algún tema, de alguna circunstancia, pues con mucho gusto asesorarlos, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a, dejando a un lado los saludos, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de el tema número 7, que es la consolidación del derecho nacional que en realidad, bueno, son fragmentos porque es muy, muy extensa la parte histórica de los elementos tanto políticos, económicos como del derecho en su formación. Y esto, pues obviamente trae consigo que no todos los datos, no todas los periodos históricos, no todas las personas se puedan considerar. Y bueno, pues esto de alguna otra manera es una desventaja porque pues, no se puede conocerlo todo de todo, pero sí tener la referencia de algunos de los elementos más representativos que le han dado forma al derecho. Nuestro recorrido fue desde la parte de Mesoamérica, ¿no? Y los pueblos originarios. Luego viene el virreinato con sus diferentes leyes. Las últimas clases hablamos de la independencia y de sus eh, pues caminos o recorridos que siguió la ley. Y por último, pues hablamos ya de previo a algunos elementos a la revolución y otros posteriores a la revolución, donde ya el derecho se instala como un elemento natural del Estado y sobre el cual, bueno, pues de alguna otra manera se va a ejercer acción para poder determinar la justicia, ¿no? Y como les decía, bueno, pues esto es parte del tema número 7 y hoy ni la computadora quiere cooperar. El tema número 7 y por lo tanto, bueno, pues vamos a comenzar con algunos elementos de la Constitución de 1857, ¿no? Donde, pues de alguna otra manera, si nosotros revisamos los apuntes, sí vemos un avance respecto de las leyes, ¿no? Sí vemos un avance respecto de las constituciones y sí vemos una referencia doctrinal a partir del momento histórico que vivía el pueblo mexicano en ese momento, ¿no? Y por lo tanto, sí, sí creo yo considerar que que había un momento histórico muy convulsionado y que por lo tanto, pues las leyes tendrían a pues, plasmarlo, ¿no? En los libros y en los códigos y en las leyes, y en las normatividades, que de alguna otra manera, bueno, pues se ve claramente, ¿no? Y en ese sentido, pues la Constitución de 1857 no permitía la reelección presidencial, ¿no? O sea, decían, no, 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 la reelección no es correcta, que bueno, pues hoy en día no tenemos reelección, tan es así. Y el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el presidente de la República no puede volver a ocupar el cargo, ya sea que haya sido electo popularmente o haya asumido el cargo de manera interina o provisional. Eh, ¿Por qué? Porque veníamos de un reinado, ¿no? Bastante extenso y lo que menos queríamos es que alguien se perpetuara en el poder.
porque pues los resultados y los momentos históricos que había pasado la nación, pues nos hacían saber que las personas que tienen mucho tiempo en el poder normalmente caen en excesos, ¿no? Que en ocasiones esos excesos provienen de ellos, sí, directamente, pero otra provienen de las personas que les sirven, ¿no? Y entonces en ese sentido a veces el que gobierna por largos periodos de cuenta, pues ni siquiera sabe, ¿no? Que está sucediendo algo malo en su entorno, ¿no? Que eso también es como una de las cuestiones como muy humanas que tienen las personas, ¿no? Que a veces solamente ven su pequeño entorno y no ven más allá. Y entonces, por eso el artículo 83 de la Constitución del 57 establece esa idea, ese parámetro de la no reelección. Desafortunadamente, Venustiano Carranza dijo, no, espérense, no, vamos a tomarlo con calma, vamos a platicarlo un poquito y pues vamos a tratar de pues que este artículo 87 pues sea derogado, sea cambiado para que yo pueda tomar pues una extensión de mi periodo presidencial. De alguna otra manera, las leyes, como nosotros lo sabemos, tienden a modificarse, a cambiarse, a derogarse con la intención de pues, beneficiar a una clase política o a una clase económica. Y esto ha sido desde toda la vida, ¿no? Por lo tanto, esta constitución ya nos dejaba claro que el Estado mexicano no pretendía la reelección presidencial bajo ninguno de los términos, ¿no? Aunque, bueno, pues eso no quiere decir que hubo alguien que lo quisiera, que lo cambió y que pues estuvo en el poder un ratito, ¿no? Luego viene, si nos damos cuenta, ya vienen los códigos, ¿no? Y los códigos son importantísimos porque describen el delito, la causa y describen las circunstancias del delito de la causa, lo que era una fuente muy valiosa para para los abogados o para los estudiantes de derecho y poder establecer referencias respecto del Código Civil. Este Código Civil se plantea en 1870 y fue creado en un contexto de estabilidad política y triunfo liberal. O sea, aquí, si bien es cierto, la nación tiene sus problemáticas, pero no está en un conflicto realmente grande, ¿no? Sí hay sus diferencias, pero en términos generales teníamos un periodo de estabilidad. Y por lo tanto, estos periodos de estabilidad permiten crear leyes pues mucho más ligeras, leyes mucho más humanitarias, ¿no? Que si estuviéramos en periodos convulsos, ¿no? Y en este código se regula ya el divorcio, fíjense, en 1870 el divorcio, aunque obviamente para la sociedad mexicana era un tabú, ¿no? Hasta yo me imagino que los ochentas o 1980, ¿no? Pero ya en 1870, imagínense, ya era una discusión que se podía tener y que el Código Civil lo contemplaba como un elemento necesario en aquellas parejas que, bueno, pues desafortunadamente no habían podido coincidir, ¿no? Y este divorcio, eh, establecía la separación de, pues, obviamente, los cónyuges y de los bienes, que ya era un elemento importantísimo, ¿no? Aunque en ese sentido, pues las mujeres tendían a tener pocos bienes, pues lo que algunas o hombres también requerían era pues ser libres, ¿no? Y se estableció la institución de la legítima proporción del caudal hereditario y los ascendientes y descendientes de la persona que quería divorciarse, ¿no? Esto con la intención de repartir ciertos números de bienes cuando la persona ya hubiera una disculpa, no sé qué pasó, cuando la persona ya hubiera abandonado esta parte de la historia, ¿no? O de su historia. Entonces, en ese sentido, eh, sí se establecía el divorcio como una causal importante y también que en la separación, en el divorcio y en la muerte hubiera, perdón, una sensación de pues seguridad para los familiares, ¿no? Con lo que en el futuro se establecía el concepto del patrimonio, muy importante y muy necesario hasta la fecha.
Y después de la promulgación del Código Civil de 1870 se consideró la posibilidad de modificarlo para adaptarlo a las necesidades de la sociedad y a las reformas liberales, que esta palabra es muy importante, que no se habían llevado en mucho tiempo. Cuando hablamos de reformas liberales, hablamos de cambios realmente significativos en algunas de las leyes respecto de la sociedad imperante en ese momento. Y eso habla de que en México hemos sufrido o hemos Aquí hay algunas opciones. gozado de eh, ser una sociedad en términos de derecho muy, muy avanzada, ¿no? Y disculpen a mi asistente Google que le gusta meterse en mis conversaciones. Esto se debió a que no surgieron grandes movimientos sociales en México y que por lo tanto en México teníamos un periodo de estabilidad que, bueno, luego se iba a romper, ¿no? Como ya nosotros sabemos. En ese sentido, el Código Civil para el Distrito Federal, y siempre es el Distrito Federal, y lo comento en el video sin alumnos, es que pues el Distrito Federal era pues el ombligo del país, ¿no? Y al ser el ombligo del país, pues de ahí se dictaban las normas, las reglas económico-políticas y sociales para que se aplicaran en todo el territorio nacional, aunque esto obviamente pues requería de cierto nivel de tiempo y en ocasiones pues cierto nivel de conocimiento por parte de las personas que había una modificación. Y en ese sentido, repetimos, el Código Civil para el Distrito Federal entró en vigor el 1 de octubre de 1932, ¿no? Ya en un periodo posterior, y el Código Federal es el ordenamiento jurídico que rige a toda la República Mexicana en asuntos civiles, ojo aquí, de orden federal, en el que se establecían disposiciones sobre las personas físicas y morales, recolección de impuestos, por supuesto, el matrimonio, el divorcio, las pensiones alimenticias, que en aquel entonces se llamaban los alimentos, y la patria potestad, y también en algunos casos la adopción. Fíjense, 1932, una sociedad ya muy, muy moderna, yo diría que totalmente moderna, donde se trataban asuntos realmente importantes. Y por lo tanto, les comento, les he dicho en todas las clases que el derecho mexicano es un derecho de vanguardia, aunque pues la aplicación no lo sea, ¿no? Y por ahí tenemos el caso de Querétaro, que en fin, bueno, ni hablar, ni qué decir, porque si no, YouTube nos cancela el video. Y ahora pasaríamos a 1884 con el Código Penal y el Código de Comercio, ¿no? Vamos en algunos procesos de adelante hacia atrás, porque así lo requiere los procesos históricos, ¿no? Y bueno, de alguna otra manera, el Código de Comercio es un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercantiles, que, ojo, también México siempre, 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 siempre ha sido un país que da para el comercio internacional siempre, 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 por su extensión, por su diversidad, por sus recursos y bueno, pues hoy también por el número de personas que lo habitan, ¿no? Y entonces los códigos de comercio eran extremadamente necesarios porque de alguna otra manera, bueno, pues se tenían muchísimas operaciones de comercio con distintos países y pues muchos países comercializaban sus productos a través de vía marítima. Por lo tanto, se requerían ciertas regulaciones para que no hubiera ahí malos entendidos. Y en ese sentido, su objetivo es normativizar la conducta humana vinculada al comercio y buscar la justicia, porque evidentemente donde hay una actividad empresarial, donde hay una actividad comercial, pues va a haber diferencias de carácter de negocios, ¿no? Y en ese sentido, el Código de Comercio de 1884 estableció que los juicios mercantiles se seguirían de acuerdo a las leyes y códigos de procedimientos civiles. ¿Por qué? Porque todavía no se tenía una doctrina y una jurisprudencia lo suficientemente robusta como para crear pues ciertos parámetros históricos que hablarán de decisiones de los jueces respecto de casos similares. No sucedía, o por lo menos no de la manera que el país lo requería.
y con las modificaciones que se indicaran en sus ordenamientos. Entonces, todo juicio mercantil terminaba en un procedimiento civil, como, ojo, todavía existe esa posibilidad si no hay un precedente o si no hay una materia mercantil que ajuste a la problemática que está sufriendo pues, las personas que tienen que resolver sus disputas mercantiles. Entonces, en ese sentido, bueno, pues era necesario utilizar el civil y no el mercantil. Hoy en día, pues es muy raro que eso suceda, pero sigue estando en la ley como una de las opciones. También se tenía que desarrollar la ley de amparo, que la ley de amparo, pues es una propuesta de México para el mundo, ¿no? Es una estructura realmente muy poderosa, muy bien pensada y sobre todo, pues que es funcional en la realidad. Y el amparo se incluye en la Constitución de 1857 en el artículo 101 y 102 y se mantiene, como lo decimos, hasta la actualidad. Y el amparo es un mecanismo jurídico que permite a las personas defenderse de manera pacífica de los actos de las autoridades públicas que violen sus derechos, ¿no? Aunque hoy sacamos amparo, aunque realmente los gobiernos pues no estén abusando de su poder, pero así funciona y pues es una de las propuestas que tiene el derecho para defenderse. En ese sentido, el amparo se consolidó en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política del 5 de febrero del 17, ¿no? La actual. Y que por lo tanto, bueno, pues la ley de amparo, bueno, primero debemos de establecer que el amparo se establece en el 103 y en el 107 y ya posteriormente se crea la ley del amparo, ¿no? Y en ese sentido, el juicio de amparo se puede tramitar en vía directa o indirecta y se resuelve de acuerdo con las formas y procedimientos establecidos en la ley. Entonces, primero está contenida en la Constitución y después por necesidad y por complejidad de los asuntos de amparo se crea la ley del amparo, ¿no? Y en casos de que no haya una disposición expresa, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por eso es que es tan importante el Código Civil y los principios generales del derecho. Pero repito, en la actualidad, bueno, pues es muy difícil que no haya un antecedente histórico, una resolución judicial en la que el amparo se haga presente. Y luego ya casi para finalizar hablaremos del derecho notarial, que nuestro sistema jurídico en la materia notarial es de orden local. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado de la República tiene su propia ley de notarios y estas regulan las actividades desde pues, de los funcionarios, ¿no? Y en cada una de las entidades, así como los requisitos para ser notario, las responsabilidades, los derechos, las obligaciones y las sanciones. Y seguramente pues oyeron algunas situaciones políticas donde un partido político se iba a repartir nuevas notarías, ¿no? Este, porque bueno, pues se pretendía que su candidato ganara tal cual pasó y que pues a partir de ahí el candidato al ser gobernador pudiera otorgarles el beneficio de nuevas notarías, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en México y en prácticamente todo el mundo. ¿No? Y en ese sentido, tendríamos que hacernos la pregunta de qué instituciones regulan la actividad notarial en cada estado. Y bueno, pues la ley de notariado de cada entidad establece que la instancia del gobierno local es la encargada de supervisar las actividades de los notarios. El gobierno federal no puede intervenir en las resoluciones de los notarios, simplemente las debe de acatar. Y estas instancias son responsables de asegurar el cumplimiento de la ley por parte del notario. Y es importante señalar que el notario es una actividad de gran responsabilidad que acarrea fuertes sanciones en caso de incumplimiento, ¿no? Aunque bueno, nosotros sabemos cómo funciona el sistema mexicano. Y dentro de sus principales características, nosotros hablaríamos de que en México, al igual que en todos los países,
con sistemas notariales de corte latino, el notario en el ejercicio de sus funciones debe asesorar a las a las partes correspondientes para interpretar sus voluntades, redactar, leer, explicar y autorizar el instrumento correspondiente, así como conservarlo y reproducirlo. Normalmente, donde ustedes van a saber que hay notarios públicos es para la constitución de empresas, ¿no? Que es uno de los datos o una de las actividades que más están plenamente identificadas y que de alguna otra manera, bueno, pues los permisos y actas de comercio y expediciones de cartas comerciales son emitidas por ellos, ¿no? Y bueno, pues de alguna otra manera esto sería todo por mi parte. Desconozco por qué no se pudieron conectar. Ojalá ya no hayan sido problemas técnicos míos. Y sin más por el momento, reitero mi agradecimiento en las 6 sesiones que tuvimos y espero que a lo mejor en el futuro nos encontremos en la actividad profesional y si no, pues obviamente les deseamos la mejor de las suertes. Que tengan un excelente que tengan un excelente sábado y pues ya no nos vamos a ver. Seguramente el del sábado en adelante podríamos establecer ya su calificación del segundo parcial y por lo tanto la final. Y con eso yo terminaría mi labor con ustedes, esperando que nadie repruebe y esperando que todos saquen una excelente nota en esta materia. Por su atención, mil gracias y que tengan un excelente sábado.